Te han hecho una extracción dental y tienes un dolor insoportable. En este vídeo te voy a aconsejar qué medicamentos tomar y de qué forma tomarlos para que mejore la situación. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Te han hecho una extracción dental y estás con un dolor fuerte. Más de lo que te han dicho. Normalmente tiene que ser una molestia o estás en casa y estás con un dolor que no puedes más. Y lo primero que tenéis que hacer es intentar acudir al dentista. Normalmente suele ser a las 24 horas cuando ese dolor empieza a ser más intenso. Entonces lo más importante de todo es mirar qué está pasando, porque normalmente un dolor viene por una causa. Entonces determinar la causa es lo primero que nos va a ayudar a que esa situación mejore. No obstante, hay veces cuando hacemos una extracción, los doctores lo que hacemos es mandar profilaxis antibiótica, mandar antibióticos para evitar que se produzca infección, porque eso, una primera infección es lo que puede dar también mucho dolor. Y también mandamos antiinflamatorios, normalmente un antiinflamatorio a unos miligramos necesarios que también van a producir analgesia. El intentar que no se inflame la zona hace que nuestro organismo mande menos hidantoínas, que es decir, son las que producen dolor, que el dolor en definitiva es que nos está avisando de que algo va mal. O a lo mejor una extracción, pues se produce esa vasodilatación, se produce esa inflamación que van a mandar esos principios que nos van a producir un poquito de más dolor. Por eso mandamos normalmente antiinflamatorios, para evitar que haya esa inflamación y nos produzca dolor o incluso físicamente una inflamación innecesaria. Pero hay veces que lo que puede ocurrir debido a varios motivos, como puede ser un cuadro de alveolitis seca, aquí os dejo un vídeo donde os explico muy bien en qué consiste ese cuadro clínico, o bien por una infección, puede producir un dolor mucho más potente, mucho más fuerte, que con un simple antiinflamatorio no vamos a conseguir que disminuya. Entonces, si previamente, evidentemente, habría que acudir a vuestro profesional y que os indique la pauta, yo de modo genérico os digo qué es lo que ocurre ahí. Si necesitamos aumentar medicamentos para disminuir ese dolor, yo empezaría, si estamos tomando, por ejemplo, ibuprofeno, que es antiinflamatorio, y normalmente lo solemos mandar cada 8 horas. Lo que haría es mandar un analgésico mucho más potente, que es el nolotil. No con ello quitar el ibuprofeno, pero el ibuprofeno, como bien he dicho antes, va a ayudar a que se inflame menos la zona, manden menos principios que produzcan dolor, con lo cual vamos a mantener la pauta cada 8 horas de ibuprofeno, de antiinflamatorio, y cada 4 horas, antes del siguiente turno del ibuprofeno, meteríamos un nolotil. Entonces vamos a intentar que esa espiral del dolor tengamos una analgesia mayor y esos picos que a veces estamos ya que no podemos más, no lleguemos a eso. Es decir, en el momento en que el antiinflamatorio está trabajando va a ser un poquito mejor y cuando ya empieza a pegar fuerte con el nolotil vamos a conseguir que duela bastante menos. También es importante que añadamos, si realmente es por infección, por eso siempre digo que os tendría que ver un profesional, un antibiótico. El antibiótico va a ser lo que va a hacer que esa infección se vaya y como consecuencia el dolor se irá. Pero siempre os digo, siempre bajo prescripción médica, evidentemente, y siempre sabiendo cuál es la causa que os está produciendo este dolor tan grande después de una extracción dental, que en principio no tendría que ser una intervención que dé mucho dolor ni mucha molestia. Puede molestar un poquito como cualquier herida, pero cuando el dolor es intenso es porque algo está pasando. No necesariamente grave, ni muchísimo menos, pero sí algo que hay que ver el por qué ocurre. Y bueno, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, le dais a un me gusta y aquí os dejo un montón de vídeos sobre recomendaciones después de una extracción dental, para que no se compliquen y no den problemas de dolor. Suscribiros a mi canal y seguimos hablando de odontología.